We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Hagamos un Trueque. Es un programa de nuestra revista TLC Magazine. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero darle la bienvenida al doctor José Manuel Vargas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, Daniela. Muy contentos de estar aquí viendo muchas caras conocidas, amigos. Muchas gracias. Pues el día de hoy, en esta charla que me gusta llamarle, en este trueque que vamos a tener de experiencias, queremos platicar con él y quiero decirles un poquito de la experiencia de nuestro doctor y nuestro ponente, doctor José Manuel Vargas Menchaca. Él es doctor en Derecho, especialista en Finanzas Públicas. Él forma actualmente parte del cuarto de junta de la renegociación del TEMEC en la mesa de solución de controversias. Actualmente también, fue árbitro de la Corte Internacional de Londres. Él es presidente de la Comisión de Comercio Internacional de los Contadores Públicos, vicepresidente de Acuerdos y Tratados Comerciales de la Comisión Jurídica de CONCAMIN. Es catedrático de diversas universidades como la UNAM, como el CUEG. Es ponente de diversos foros internacionales y nacionales. Y también es un articulista que queremos mucho en nuestra revista de TLC Magazine. Y el día de hoy nos va a platicar de solución de controversias y paneles laborales en el TEMEC. Un tema que ahorita, exactamente cuando vamos a entrar en vigor el tratado, queremos que nos platiques un poco más. Bienvenido, nos da gusto tenerte aquí. Y el día de hoy también lo va a estar moderando el doctor Octavio de la Torre. Así que, qué gusto tenerte aquí, el foro es tuyo. Muchas gracias, Daniela. Quiero agradecer antes de empezar al doctor Octavio de la Torre por la invitación que me formuló y además por la oportunidad de compartir este foro con una variedad de colegas a las que les tengo admiración y respeto y con varios de ellos guardo amistad. Además, me da gusto ahorita que repasaba la cantidad de personas que se conectaron. Me parece un foro relevante de gente que estamos interesados en conocer el comercio exterior y la materia aduanera. Entonces, muchas gracias y con esas palabras comienzo la exposición. Adelanto que el objetivo que persigo con la misma se concreta a explicar algunos aspectos relevantes de los mecanismos de solución de controversias que surgen entre estados y que además existen conflictos que derivan de la relación del Estado con los particulares. En este sentido, dividí la exposición en 5 partes. La primera de ellas es conocer cuáles son los acuerdos y tratados comerciales relevantes de México, porque tenemos una buena cantidad, somos un país reconocido en la comunidad internacional como activo en la suscripción de acuerdos y tratados comerciales. La segunda parte es identificar cuáles son esos mecanismos en cada uno de estos 2 tratados para después
concretarme primero al mecanismo previsto en la Organización Mundial del Comercio, luego los tipos de conflictos y de procedimientos que se han suscitado en el TLCAN, que están previstos en el texto del tratado, y finalmente abordar los que de algún modo se transmitieron ahora en la negociación del TEMEC, y que, como muchos de ustedes saben, iniciará su vigencia a partir del 1 de julio de este año. Comienzo entonces en la primera parte señalando que los acuerdos relevantes, y los denomino así porque México tiene alrededor de 34 APRIs, esto es, acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones, que además tiene 13 acuerdos y tratados comerciales con distintos países que se suman a la suscripción que México hizo al ADI y de la cual derivan también una variedad de acuerdos preferenciales. Entonces, en este sentido, los dos acuerdos más importantes, por un lado, son la OMC y por otro lado, el TLCAN. En relación con el primero, voy a abordar algunos antecedentes porque me parece que a 80 años después seguimos experimentando cosas parecidas. Ahora se nos dice, confío en que todos lo vivamos y lo suframos lo menos posible, que hacia el año de 1929 sucedió la Gran Depresión en Estados Unidos. Obviamente después de una Primera Guerra Mundial, donde tienes una Unión Europea, las comunidades europeas devastadas, Estados Unidos se volvió de algún modo el productor, el fabricante, el exportador más importante. Pero, como sucede y nos pasó en este siglo, en 2018, ellos mismos, a través de sus bolsas de valores, de toda la especulación que se hace, sucedió la Gran Depresión en 1920, la cual los llevó prácticamente a concluirla en Estados Unidos hacia 1934. En ese año, Estados Unidos expidió una ley sobre acuerdos comerciales recíprocos. Y lo que buscaba era una mayor cantidad de exportaciones de sus productos a distintos países, básicamente con dos aspectos: que se redujeran las barreras arancelarias, esto es, los impuestos a la importación que tenían los demás países, y lo mismo estas restricciones que se identifican como no arancelarias, que pueden ser desde precios oficiales, permisos previos, etc. Esa ley, a pesar de su publicidad, de sus intentos por Estados Unidos, no logró acercar a muchos países y se considera que no tuvo el éxito deseado. Posteriormente, prácticamente 10 años después, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, resulta que esta Sociedad de Naciones, que después fue conocida como la Organización de Naciones Unidas, tuvo, junto con toda su membresía, el interés de formar distintas instituciones a nivel internacional. De este modo, el Consejo Económico y Social, hacia 1946, buscó la formación de una organización internacional que se encargara del comercio, en inglés International Trade Organization, que buscaba conjuntar, junto con el Banco de Reconstrucción y Fomento, que hoy denominamos Banco Mundial, y junto con el Fondo Monetario Internacional, que hubiera una tercia de organismos que pudieran coordinar los esfuerzos hacia ese comercio internacional. Entonces, se buscó constituir esta organización y se resolvió. Cuba era uno de los países que estaban participando en la fundación de esta organización, llevar una reunión
en esta ciudad, en La Habana, y la carta de constitución de esta Organización Internacional del Comercio se denominaría Carta de La Habana. Básicamente trabajaron durante finales de 1947 hasta prácticamente abril de 1948. Y sin embargo, este texto buscaba de algún modo constituir la organización sin hacer en ese lugar, en esa sede, las negociaciones comerciales. Estas negociaciones comerciales se llevaron en paralelo a partir de abril de 1947 en Ginebra, Suiza. Entonces había dos carriles, dos negociaciones que estaban sucediendo al mismo momento. Y en esta, la de Ginebra, se buscaba, repito, como lo hizo Estados Unidos en un principio, la reducción de los aranceles y la eliminación de las demás restricciones al comercio. ¿Cuál es la idea al final del día de una organización como esta? Fomentar, garantizar el libre comercio. Entonces, dentro de los lineamientos que se establecieron para esta integración, de la mano de Estados Unidos se puso la condicionante de que los países integrantes que sumaron 25 en esa época, por ejemplo, Checoslovaquia era un solo país, no como es el día de hoy, estaba China, entre otros, Bélgica, Canadá, que los países suscriptores constituyeran el 85% del comercio mundial. Este candado es muy parecido al que podríamos tener en estas fechas, es decir, ¿qué porcentaje del comercio internacional representa Estados Unidos? En ese tiempo representaba aproximadamente el 17%. Quiere decir que un acuerdo comercial como este, Carta de La Habana, si no era aprobado por un porcentaje mayor del 15%, no entraría en vigor. Y eso fue lo que sucedió. Así como muchos identificamos que los conflictos que se viven en las últimas décadas en Estados Unidos es entre los dos grandes partidos, el elefante y el burro, los republicanos y los demócratas. Lo mismo sucedía hace 80 años en las discusiones que se tuvieron en la Gran Depresión y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, donde los conservadores, proteccionistas y los liberales. Entonces, en esa situación prevaleció los intereses de los conservadores que no estaban de acuerdo con la suscripción de ese documento y finalmente uno de los productos de las negociaciones de Ginebra había sido el General Agreement on Tariffs and Trade, que tenía como propósito esa desgravación. Originalmente ese texto se consideró como un protocolo provisional para efectos de favorecer el comercio, estaba integrado por 35 artículos y más adelante, hacia el año de 1965, se le sumaron otros 3 artículos en lo que se conoce como la parte 4 con romano de este GATT, que en español lo identificamos con las siglas AGAG, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y cualquiera de nosotros, si lee los objetivos de ese documento, son muy parecidos a los que hoy tenemos en nuestra ley sobre la aprobación de tratados en materia económica. Esto es, mejorar los niveles de vida de las personas, intentar lograr el pleno empleo, fortalecer los niveles de ingresos de la población, esto es el ingreso real. Y también, como lo hemos comentado en ese libre comercio, incrementar, garantizar el libre comercio entre sus miembros. Entonces, ¿qué sucede en el caso de México? Por un lado, hacia los años 70 se observa ya un déficit comercial. Quiere decir que nuestras exportaciones son menores que nuestras
importaciones. Se comenta que hacia el año de 1971 habría alrededor de 11.600 millones de pesos de déficit. Y me queda claro que muchos de los asistentes son gente joven, pero algunos recordarán, sabrán que en 1975, inclusive por ahí Luis Pasos escribió un libro sobre esa tremenda devaluación. Quiere decir que el déficit creció enormemente. Pasó de esos 11.000 que les comento a más de 46.000 millones de pesos. Entonces, pues de algún modo, como podría suceder hoy con alguna familia mexicana que sufra de los problemas de esta ralentización o eventual recesión económica, pues trata uno de echar mano de otros recursos. En el caso de México, sucedió, y también algunos lo sabrán o lo recordarán, que México se apoyó en el petróleo y en las exportaciones petroleras. Se comenta que para el año de 1970 representaban alrededor del 2.8% y esto se fue incrementando. Para 1975 sumaban alrededor del 16.2%. Siguió creciendo y algunos recordarán incluso aquel mensaje de José López Portillo donde señalaba que los mexicanos debiéramos de acostumbrarnos a la riqueza y a administrar la abundancia. ¿Por qué? Porque de 1970 hacia 1979, esto es, pasó de 2.8% las exportaciones petroleras a representar el 41.8%. Entonces, ya nos sentíamos ricos, millonarios, íbamos a administrar la abundancia. ¿Por qué insisto en este punto? Porque el primer intento de México para ingresar a, en este caso, el GATT, este protocolo provisional, se dio hacia el año 1979, cuando se estaba terminando la ronda Tokio. Y la gente, los representantes del gobierno que incluso participaron en eso, alguna vez me tocó oír los comentarios de que al teléfono se le preguntó, ¿entramos o no entramos? Y la decisión en ejercicio de lo que establece el artículo 89, fracción décima de la Constitución, quedaba en manos del presidente, repito, José López Portillo. Y él, después de reflexionar sobre el punto y de tomar en cuenta esta tendencia creciente de las exportaciones petroleras, renunció a que México ingresara al GATT. Un segundo intento se registra más adelante con motivo de una opinión, de una especie de dictamen que los senadores emiten hacia 1985. ¿Cuál fue la causa de ese análisis? Que el déficit comercial de México no se habría reducido. Se mantuvo durante todos estos años y incluso algunos recordarán, otra vez más, una gran crisis sucedida hacia 1985. Entonces, en este segundo intento, ya se constituyó un grupo de trabajo formado por una veintena de países para llevar incluso negociaciones bilaterales con México. Conduce estos trabajos a que hacia julio 24 de 1986 se votara ya el ingreso de México. Los requisitos que incluso permean todavía en el Acuerdo de Marrakech del actual OMC exigen que un miembro obtenga una votación de 2/3 de los países que integren la organización. En ese tiempo, repito, julio de 1986, se requerían de 61 votos, esto es 2/3. México obtuvo 63 y con eso su pase a la organización, repito, protocolo provisional, GATT o AGAC en español, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ahora, deben de tomarse en cuenta que derivado de las rondas de negociaciones,
concretamente la ronda Uruguay, que inició en Punta del Este hacia el año 86, terminó hacia 1994 con el famoso Acuerdo de Marrakech, del cual deriva, diríamos, la sustitución de ese protocolo provisional de GATT para pasar ya no a tomar el nombre de Organización Internacional del Comercio, sino ahora de Organización Mundial del Comercio. Vale decir dos cosas que se me estaban pasando. Una, formalmente, y repito, se incluye todavía en el Acuerdo de Marrakech, tienen que pasar 30 días a partir de la suscripción para que formalmente un país ingrese al GATT o al OMC. En este caso, esa fecha formal es el 24 de agosto de 1986 para México, y reconocer que fuimos el país número 92 y que actualmente forman la membresía más de 164 países, y se afirma por la propia organización que estos 164 países constituyen más del 95% del comercio que se realiza en el mundo. Entonces, eso por lo que se refiere al punto 1. En cuanto al punto 2, seré mucho más breve. Comentar, porque mucha gente cree que la negociación tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá se dio con el Telecán. Y esto es incorrecto. ¿Por qué? Años antes, hacia 1988, Canadá y Estados Unidos, seguro por la iniciativa de este segundo, habían suscrito un FTA, un Free Trade Agreement, un acuerdo de libre comercio que al final del día mostraba éxito para ambos países, pero consideraron conveniente hacia junio de 1990 convocar a México para unirse en este bloque regional. Entonces, para febrero de 1991 comienzan las negociaciones de el tratado trilateral, plurilateral, regional, que concluye hacia 1992. Y que igual, como sucede con todos los acuerdos y tratados comerciales, debía ser pasado por el Congreso. Valga decir algo una diferencia importante que todavía sucedió ahora con el TEMEC es, en el caso de México, nuestro artículo 133 fue modificado, si mal no recuerdo, por ahí del año 1946, para efectos de que no fuera el Congreso, esto es Cámara de Diputados y Senadores, la que aprobara estos acuerdos y tratados, sino solo lo hiciera el Senado. En el caso de Canadá y de Estados Unidos, sigue siendo obligatorio que ambas cámaras aprueben este tipo de tratados. También, ya que estoy en esto, vale la pena señalar que para nosotros es un tratado que se integra al sistema jurídico mexicano. Ha habido diversas tesis de la Suprema Corte aisladas en el sentido de establecer cuál es la jerarquía de esos acuerdos y tratados comerciales. Y posteriormente, aunque no es tema de nosotros, la discusión que se dio en materia de derechos humanos para discutir si estaban al mismo nivel que la Constitución o más arriba que esta. En el caso comercial, estamos hablando que está la Constitución y el texto de la Constitución dice leyes federales y después invoca tratados comerciales. Las tesis han establecido que estas leyes federales están por debajo de los tratados. Discutible todavía el punto. Bien, siguiente aspecto relevante, que para nosotros es un tratado y no lo es así, cuando menos para el país más importante económicamente hablando de los tres, porque para ellos no tiene el nivel de tratado, sino que requieren, igual que en Canadá, que se emita lo que se le conoce como una ley de implementación.
Quiere decir que ellos revisan los compromisos adquiridos en el texto del tratado y los adaptan a la legislación interna. Entonces, el segundo tratado relevante para México, y ha sido así los últimos 70, 80 años, si ustedes revisan la situación económica, el nivel de importaciones y de exportaciones de México siempre han mirado hacia el norte. Quiere decir, la importancia no deviene de un aspecto jurídico, sino un aspecto económico. Esta discusión de si México debe ampliar sus horizontes, buscarlo, puede ser la evidencia de esta docena de acuerdos y tratados comerciales, pero al día de hoy, incluso con la negociación del TEMEC, no se observa que puedan ser sustituidas esos grandes volúmenes, y creo que las noticias de que la industria automotriz realice actividades antes que otros sectores, es una evidencia más de los estrechos vínculos de las empresas estadounidenses en México y de la importancia de la mano de obra y de las autopartes en esa industria y en muchas otras. Luego, continuamos con la siguiente imagen, donde ustedes observarán que existen mecanismos de solución de controversias. En el primer caso, entre estados, los países miembros, estos más de 164 países, con la idea de tener una solución pacífica de las diferencias, de los conflictos comerciales que puedan surgir. Abrevio, esos conflictos son por decisiones de gobierno que puedan impedir el flujo de capitales, el flujo de inversiones, el flujo de mercancías. Esta noticia de la semana pasada de este centro de control de energía sobre la limitación para los parques eólicos y fotovoltaicos o solares es una evidencia más de esas decisiones de gobierno que en términos comerciales siempre se identifican como medidas, ¿vale? Entonces, cuando un país percibe que el libre comercio o el movimiento de inversiones, capitales, etcétera, se ve afectado, recurre a este tipo de mecanismo. La estructura de la OMC, conforme al Acuerdo de Marrakech, tiene las conferencias ministeriales, esto es la reunión de ministros. Hay gente que luego se equivoca y dice magisterial, pero no es de maestros, es de ministros. Tómese en cuenta que al parecer solo República Dominicana y nosotros le denominamos secretarios de Estado. Muchos países de habla hispana y inglesa o francesa le denominan ministerios, como hace 150 años sucedió también en México. Entonces, ¿qué tenemos debajo de esa conferencia ministerial? Tenemos el Consejo General. Y pareciera que el Consejo General, si ustedes revisan ese acuerdo de Marrakech de 18 artículos, todo el texto, observarán que se pone, como sucede hoy con cualquier persona en su trabajo, como que es multifuncional. Tiene 3 gorras. Una funcionar como Consejo General, otra más como el órgano de examen de las políticas comerciales, revisar las políticas comerciales de sus integrantes, y la que nos interesa para efectos de esta exposición, el órgano de solución de diferencias. Ese órgano de solución de diferencias, con sus 3 letras OSD, se encarga del establecimiento de los grupos especiales. Esto es un grupo de expertos, de gente conocedora del derecho internacional, del comercio, etcétera, que integran lo que podría denominarse en términos de doctrina jurídica un tribunal arbitral ad hoc, grupos especiales, para resolver una controversia en particular. ¿Cuál es el ordenamiento que tiene las obligaciones, derechos y procedimientos para la solución de estos conflictos?
lo que se le conoce como el entendimiento relativo a las normas y procedimientos de solución de diferencias. Este título tan largo se abrevia básicamente en las 3 palabras que constituyen sus siglas. ESD, no confundir con OSD. OSD es el órgano y el entendimiento es un texto jurídico. Luego, el siguiente nivel es un nivel superior. Existe en la OMC un órgano permanente de apelación integrado por 7 personas. Más adelante comentaré algunos detalles de lo que ha sucedido en los últimos años, pero este órgano se encarga en tercias. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. En grupos de 3, de atender las impugnaciones que hayan surgido por alguno de los países contendientes respecto de los informes de los grupos especiales. Entonces, esta es, diríamos, el marco jurídico y los grupos que se forman para resolver las controversias entre Estado y Estado. Ahora, en el marco del Telecan, los capítulos que ustedes identifican en la imagen son 4 y del número 14 hasta donde tengo conocimiento no hubo controversias relevantes en materia de servicios financieros. Y de esos 4 capítulos, el que se volvió la joya de la corona, por ponerle algún nombre, dada la cantidad de asuntos que se han ventilado al respecto, es el de cuotas compensatorias. Reconozcamos que en la terminología internacional parece ser que somos el único país que le nombra así. En la terminología gatiana, de GATT o OMCiana, lo correcto sería hablar de derechos antidumping y derechos compensatorios. Tomen en cuenta incluso que muchos de nosotros cuando vemos un duty free, no nos queda claro por qué es duty free, si en realidad nosotros estos les denominamos en lugar de derechos impuestos en términos de lo que establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Al dividir las contribuciones, señala una naturaleza distinta entre impuestos y derechos, y a pesar de todo, nosotros en el siglo pasado hablábamos de 2 leyes, la LIGI y la LIGE. Hoy hablamos de la LIGIE, para aquellos que no están familiarizados con estas siglas, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Repito, impuestos, y en la terminología de muchos otros países los conciben como derechos. Luego, cerraría diciendo, y que se volvió muy famoso por la prensa, que uno de los capítulos torales es el capítulo 20, y los conflictos que hubieron sobre el autotransporte fronterizo se llevó en el marco de este capítulo 20, y que obviamente permanecieron sus trastornos prácticamente estos 26 años, y valdría la pena decir que incluso la industria mexicana, los operadores, el hombre camión, se sigue viendo inconforme con los alcances realizados en el TEMEC, es decir, no ven una garantía, a pesar de que se haya renegociado ese tratado. Esa parte parece que no obtuvo los beneficios deseados. Entonces, avanzo con la siguiente imagen, dando claridad a que estos conflictos
que se dan en el capítulo 20 son entre estados y que los capítulos que se dan en materia de inversión, de servicios financieros y de cuotas compensatorias, los conflictos son entre un particular, esto es una persona física o moral, frente a los actos de autoridad del Estado. Bien, entonces, en la siguiente imagen tenemos el mecanismo de la OMC. Decía que la Carta de La Habana y la Organización Internacional del Comercio no llegó a concretarse. Eso no impidió que apoyados en el GATT, un texto jurídico, un protocolo provisional, creciera el comercio y a su vez, como sucede hoy con la cuarentena, entre más se ve la pareja, más conflictos surgen. En este caso, se identifican 727 asuntos tramitados entre enero de 1948 y diciembre de 1994. ¿Qué sucede ahora con la OMC? Como observan en la imagen, resulta que se cambió las reglas en este entendimiento de solución de diferencias para garantizar que todas las decisiones de los grupos especiales y del órgano de apelación fueran obligatorios. Esto es, normalmente el país que pierde, como cualquiera, pues no está contento con la decisión y va a buscar interpretaciones jurídicas y de otra naturaleza para señalar que le persiste la razón y que la decisión de estos grupos especiales y de incluso del mismo órgano de apelación no son del todo correctos. Y por eso este mecanismo de garantizar el cumplimiento fortaleció este sistema. Al extremo, como ustedes observarán, en la página de la OMC se identifican 595 casos. Hace un par de días estuve en una sesión de la funcionaria de la Dirección General Jurídica de la OMC, comentó que por la pandemia y la cuarentena no han actualizado la página, pero actualmente hay 599 casos. Abrevio diciendo que esos casos básicamente tienen varios niveles en la etapa procesal. La primera es la de las consultas, la segunda es la del arbitraje ante el grupo especial, la tercera sobre la apelación y la cuarta, que yo denomino arbitrajes especiales, donde hay arbitrajes al amparo del artículo 21.5, 21.3, 21.5 y 22.6. No vale la pena profundizar en todos ellos, salvo que a alguno de ustedes le interese que describamos la naturaleza de cada uno de estos tres arbitrajes especiales. Lo haría más adelante en la etapa de preguntas y respuestas. Ahora, México, como ustedes saben, siempre ha estado en un nivel relativamente importante en el comercio internacional y estoy señalando la cantidad de asuntos ahí en la imagen que ha participado como demandado. Esto es que otros países, ejemplo Estados Unidos, le ha impuesto medidas que afectan el comercio. Y también los otros países lo han demandado a través de las decisiones que ha tomado. Orlando Pérez, que es el actual consultor jurídico de la Secretaría de Economía, ha señalado que el único caso vigente en el que está México es un conflicto entre Costa Rica y México por un tema de aguacate, que también se ha vuelto un gran símbolo exportador mexicano, independientemente de otras mercancías y del petróleo. Ahora, anunciaba hace unos minutos que ha habido situaciones particulares en el caso del órgano de apelación. Decía esta funcionaria que les comento, María Pereira, que más o menos después del año 2012, si mal no recuerdo, Estados Unidos manifestó diversas inconformidades por las interpretaciones que había hecho el órgano de apelación en diversos
asuntos. Y eso lo llevó a tomar una decisión fortalecida ahora con la política de Donald Trump, que ustedes conocen, para efectos de oponerse a la sustitución de los miembros del órgano de apelación. Comúnmente estos 7 personas están nombradas por un periodo de 4 años, pueden renovarse por otro más. Valga decir, solo México ha tenido un miembro del órgano de apelación, una persona distinguida, mi amigo, el maestro Ricardo Ramírez Hernández, que incluso estuvo los 2 periodos y fue durante algunos años presidente del órgano de apelación, junto con otros funcionarios de Corea, India, etc. Entonces, ¿qué sucedió? Que los países, fundamentalmente Canadá y la Unión Europea, hacia los últimos 2 años y esa política persistente de Estados Unidos de oponerse, los llevaron a plantear, junto con otros países, entre ellos México, un acuerdo que se publicó, si mal no recuerdo, el 29 de abril de este año, donde se establece, como lo pongo en la imagen, un sistema provisional multiparte. Es decir, mientras el órgano de apelación no sea operativo, porque actualmente solo tiene un miembro y hay 6 vacantes, entonces adoptan la decisión estos 20 países de que si deciden impugnar un informe de un grupo especial, se someterán a un pool de 10 árbitros cuyas candidaturas apenas van a suceder en estos meses, para efectos de que ellos, igual que el órgano de apelación en tercias, conozcan de esta segunda instancia. El novio de las cosas, y dada la gran membresía que hay en la OMC, en más de 164 países, este documento está abierto a la suscripción de los demás. Un aspecto relevante, sin duda, que queda en la mente de ustedes es el hecho de que cualquier conflicto que se tenga con Estados Unidos como reclamante, o que uno piense demandar a Estados Unidos por las medidas impuestas, quiere decir que hoy sería un procedimiento y un triunfo de lograrse pírrico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos obviamente no acepta este mecanismo provisional y entonces eso paralizaría de algún modo. Pero también, si los otros países, incluido la Unión Europea, México, decide hacer medidas arbitrarias, y alguien, repito, como este documento publicado la semana pasada sobre el asunto de energía eléctrica, podría resultar arbitrario, sí, pero si nos llevara a un conflicto en otras instancias, al menos en el marco de la OMC, no tendría mayores alcances, porque si concluido el procedimiento ante el grupo especial se opone uno, impugna, apelas, quiere decir que no habrá quien resuelva esa instancia. Paso ahora a la siguiente imagen, con la idea de señalar que en estos 26 años, en materia de inversión, se han tenido prácticamente 36 asuntos, de los cuales, como observarán, 18 están concluidos. Y vale la pena señalar que como información pública se identifica que en 8 de esos 16 casos, México ha tenido que pagar alrededor de 255 millones de dólares. Y se estima que el monto que involucra a esos 18 asuntos podría llegar al extremo de varios miles de millones de dólares. Si alguien lo piensa en un pasado reciente, pues pareciera otra vez como el tema de Santa Lucía, donde puede o no ser plausible una decisión de esta naturaleza, pero como si fuera el Fobaproa, todos los mexicanos, a través de nuestros impuestos, aquellos que los pagamos o que somos cautivos, somos los que
diríamos, sufragamos esas malas decisiones políticas o esos actos de autoridad arbitrarios. Luego, adelantaba que el capítulo 19 ha sido el más socorrido en estos 26 años de Telecán. El número de impugnaciones, como ustedes ven, está señalado en la imagen, 126, y también tiene un mecanismo de impugnación bastante restringido, señalado en el artículo 1904.13 del Telecán, del cual, de los 3 países, el único que lo ha invocado ha sido Estados Unidos. En la imagen tienen los nombres de los casos y resulta que los 3 los ha perdido. Aquellos que les interese bajar a un corte casi con bisturí podrán observar que ese artículo está dividido en 2 apartados, el A y el B, que el A tiene 3 hipótesis donde no son acumulativos sino alternativos, pero que el último párrafo de ese artículo tiene 2 vertientes, las cuales deben ser cumplidas. Y estos 3 comités de impugnación extraordinaria, a la hora de conocer estos 3 casos, han decidido que, en este caso, el impugnante, reclamante, Estados Unidos, no ha demostrado diríamos, la validez de su caso. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Por eso ha perdido. Luego, finalmente, el capítulo 20, donde uno de los colegas, por desgracia fallecido, no a causa del COVID, pero una persona de gran trayectoria, el doctor Rodolfo Cruz Miramontes, junto con su hijo, buen amigo, Oscar Cruz Barner, comentaban de que un panel solicitado en materia de azúcar, al amparo, repito, de este capítulo, no fue instalado por, diríamos, las formalidades que debían de cumplirse. Era un caso, repito, que México estaba presentando en Estados Unidos por el bloqueo, la falta de libre comercio, el acceso de las exportaciones de azúcar mexicana. Algunos de ustedes sabrán que tal vez sea por el frío, pero son ávidos consumidores de chocolate y de productos endulzantes. Hay quien bromea que hasta las azucaritas en Estados Unidos son más dulces que en México, pero es un gran y ávido consumidor, le compra azúcar a prácticamente 40 países del mundo. En este sentido, esos 3 casos fueron en contra de Estados Unidos, 2 por desgracia de México, el de autotransporte que ya comenté, que en términos de la imagen es el comercio transfronterizo de servicios, y el de escobas de mijo, una medida de salvaguardia, le hace incrementos arancelarios y cupos, restricciones cuantitativas impuestas a las exportaciones. Por cierto, que pareciera que ese caso fue la muerte de escobas que barren bien, porque todas estas que son de plástico y no de popotillo, ellos sepan que hayan barrido, se darán cuenta que no tienen la misma eficacia. Paso entonces a la última imagen relativa a qué ha sucedido con el TEMEC. Como ustedes saben, prácticamente Estados Unidos nos forzó a Canadá y a México a la renegociación, con la idea, obviamente, de revertir la balanza deficitaria que Estados Unidos tiene con los 2 países. Lo asombroso es que desde ese anuncio, febrero de 2017, pasando por la fijación de los objetivos que hizo en julio de 17 Estados Unidos, y durante toda la negociación hasta su firma 30 de noviembre de 2018, la balanza deficitaria México-Estados Unidos se incrementó. Claro,
debemos entender que hay una gran cantidad de productos, como el caso de la industria automotriz, aeronáutica, etcétera, donde solo incorporamos unas partes y eso incrementa el valor, pero a veces cuando la mercancía cruza ya tiene un valor mucho más significativo. Y luego también el que haya muchas empresas estadounidenses instaladas en nuestro país que motivan que las utilidades no necesariamente se queden en nuestro territorio. Entonces, decíamos capítulos 11, 14, 19 y 20. En el caso de servicios financieros decidí ya no ponerlo aquí, repito, por la ausencia de casos, pero el 19 ahora va a ser el número 10. A pesar de los importantes intentos de Canadá y México para lograr una mejora del capítulo, prácticamente hubo una fuerte oposición de Estados Unidos. Entonces, si ustedes revisan y comparan ese capítulo 10 versus el 19, observarán que en procedimientos, paneles binacionales, como se les denomina en esta materia, son prácticamente las mismas reglas, y las reglas iniciales del capítulo tienen que ver más con garantizar la eficacia de las medidas, derechos antidumping, derechos compensatorios que se impongan a las mercancías. En el caso del capítulo 14, hay un gran tema aquí. Por un lado, se restringieron las oportunidades de las cuales un inversionista puede impugnar. Y la mayor sorpresa es que Canadá está excluido del mismo. En esto que a veces le denominan radiopasillo, la gente dice que como Canadá en que se permaneciera el capítulo 19, hoy 10, prácticamente fue un trade-off, un quid pro quo, el que si quieres el 19, te quito lo del 20. Ahora, en materia de inversiones, entiéndase también la política de Estados Unidos abanderada por Donald Trump. Yo no quiero que las empresas estadounidenses salgan de mi país a otras latitudes y perdamos el empleo. Entonces, un capítulo de inversión en un tratado comercial que proteja a los inversionistas estadounidenses, pues es contrario a esa política. Entonces, de suyo es que no quería que se mantuviera el capítulo. Entonces, podría decirse que una victoria de México es que se mantenga, pero si revisan este capítulo 14, observarán que ahora se protegen una serie de contratos celebrados con el gobierno en materia de infraestructura, carreteras, vías, aeropuertos, bla, 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 y también de otra variedad de industrias. Entonces, de algún modo buscaron imponer en materia de telecomunicación, de transporte público, ciertas garantías que seguro harán valer, y me regreso a lo sucedido la semana pasada con el tema de energía eléctrica. Y por último, señalar que cuando se llevó a cabo la negociación del Telecán hacia los años 90, se establecieron dos acuerdos paralelos que para muchos generaron expectativas, pero que en la práctica no tuvieron los éxitos deseados. Uno en materia de medio ambiente y el otro en materia laboral. Ambos quedaron como buenos deseos. Resulta que en este siglo Estados Unidos perdió un caso importante en materia laboral con Guatemala y prácticamente los demócratas, el Partido Demócrata, la gente que integra la Asamblea de Representantes y la de Senadores en Estados Unidos, forzó mucho este gobierno, primero al de Obama y después a este, para efectos de que en lo que se conoce como el TPP, que al salirse Estados Unidos se llamó CTPP y que hoy
en términos de la publicación en el Diario Oficial, es el Tratado Integral y Progresista, TIPAT. En ese tratado ya quedó como antecedente capítulos en materia de medio ambiente y materia laboral. Y entonces muchos de los alcances que tienen esos dos capítulos se trasladaron ahora al TEMEC y ya están integrados. Entonces, ¿qué sucede en materia de solución de controversias? Algo novedoso. A partir del 1 de julio se vivirá la oportunidad de establecer paneles laborales respecto de la violación o denegación de derechos en materia de libertad sindical y contratación colectiva. Abrevio. En México tenemos estas cláusulas donde prácticamente los sindicatos de algún modo controlan a las empresas y a veces hasta los propios trabajadores. Y entonces este principio de libertad sindical entendería que no puedes forzar a una persona a formar parte de un sindicato y tampoco a impedirle, si es su decisión, el no formar parte de ninguno, a pesar de que haya en una empresa 2 o 3 sindicatos. Y luego, la contratación colectiva. Ahora sí voy a hablar de magisterio, a pesar de que sea una entidad que negocia con la Secretaría de Educación Pública, pero el saber que hay golpeadores, que hay gente que no permite el acceso a estas asambleas de trabajadores y que impiden de algún modo esta libertad para decidir si se suscribe o no un contrato, fue parte del escenario. ¿Qué tenemos en México como antecedentes? Primero, que hay un capítulo 23 y un anexo 23 donde se establecen compromisos para México de cambiar su legislación interna y adoptar una serie de acuerdos o tratados derivados de la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces, algunos de ustedes habrán visto en el Diario Oficial, en octubre de 2018, que se suscribió uno de esos convenios, el 98, sobre cuestiones de libertad sindical. Punto 2, que el festejo mundial que se hace del Día del Trabajo, porque es uno de esos pocos días donde todos festejamos ese Día del Trabajo, el 1 de mayo, México emitió una reforma que incluye una variedad de aspectos, trabajo doméstico, etcétera, pero que buscó reflejar las exigencias, los compromisos establecidos en el TEMEC. Y después, a partir de, diríamos, de diciembre de 2018 y todo lo que va de 2019, Estados Unidos presionó para que se establecieran reglas particulares para la solución de conflictos en el ámbito laboral, que quedaron concretados en un documento que se le denomina Protocolo Modificatorio, firmado aquí en Palacio Nacional el 10 de diciembre de 2019 y aprobado por el Senado prácticamente ipso facto 2 días después, el 12 de diciembre. Entonces, curiosamente, a esa negociación, que duró todo 2019, nunca estuvo invitado Canadá. Lo único que le permitió, valga decir, Estados Unidos es, pues tú estás pendiente, y Canadá exigió que cualquier negociación que hubiera entre México y Estados Unidos se le reprodujera. Y así como si fuera el Club de Toby, ustedes observarán que el capítulo 31 tiene 2 anexos, uno para Estados Unidos y otro para Canadá. Es decir, Estados Unidos no permitió que Canadá simplemente se sumara a ese anexo A. Y observarán que los textos, son idénticos, simplemente es esto. Y, perdón que lo diga tan coloquial, pero así como las imágenes que me tocó ver en los 90s, donde se ponían estas mangas dibujando o permitiendo ver un hombre con mancuernillas usando la pluma fuente y a los mexicanos empleando una llave de tuercas, pareciera que hoy
estos dos anexos confirman esa misma situación, porque estos dos países van a estar atentos de lo que México hace en materia laboral. Pues yo con eso terminaría mi exposición. Pues doctor, en verdad fue un placer tenerlo aquí. Para nosotros este trueque de tanta experiencia, de todo el conocimiento, en verdad fue muy enriquecedor. Se lo agradecemos mucho y por eso le queremos dar un reconocimiento virtual de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Le otorga el presente reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca por hacer un trueque en la plática virtual con el tema de solución de controversias y paneles laborales en el TEMEC el día 21 de mayo de 2020. Muchísimas gracias, en verdad. Fue un placer tenerte, en verdad. Siempre te admiramos muchísimo y nos encantan tus artículos y te siempre. Querida Daniela, muchas gracias a ustedes, Octavio. Está muy bonito el reconocimiento. Se lo mando virtualmente y con un abrazo virtual también. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.